Buenas tardes con todos. Yo agradezco mucho la invitación de Jorge de compartir con ustedes algunas de las cosas que trabajo en un momento tan importante para el país como es el momento de un cambio en la dirección nacional después de 50 años, ¿no? Este es un cambio histórico, es un cambio fundamental y es un cambio desde abajo. Esto implica varias cosas. La primera, hay que tener en cuenta que la globalización entendida como el mundo plano, como el mundo donde todos compiten contra todos y van sacando ventaja para mejorar sus posiciones en el mundo, ha básicamente terminado. Quien la terminó fue Donald Trump, quien comenzó con las políticas de protección a la industria estadounidense y que fue seguido por una guerra comercial con China, guerra que continúa. Entonces, ¿por qué continúa la guerra comercial de Estados Unidos con China? Porque China tiene un liderazgo tecnológico en el campo de las telecomunicaciones, de la electrónica, de la energía y de la industria automotriz y de la farmacoquímica. En estas 5 ramas, China va adelante y va adelante introduciendo, por ejemplo, la red 5G de telecomunicaciones con Huawei. Huawei es una empresa privada con capital del Estado que ha logrado una dinamización como no habíamos visto en ninguna industria de telecomunicaciones nunca, ni en la época de ITT, ni en la época de ATT, ni en la época de Bell. Lo que ha hecho Huawei ha sido abaratar el costo de los celulares y ponerlos al alcance de la mayoría de la población. Con lo cual se ha articulado, las comunicaciones están articuladas en el mundo hoy, articuladas por China, que es la preocupación de seguridad nacional que tiene Estados Unidos. Ese es un tema, creo que es fundamental. El segundo tema que es fundamental es que China se ha convertido en el principal inversionista extranjero en América Latina y en el principal acreedor. China presta más hoy en América Latina que el Banco Mundial, el Banco Interamericano y la Corporación Andina de Fomentos sumados. Lo cual no es extraño, porque ya teníamos el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, que prestaba más que el Banco Mundial, el Banco Interamericano y la Corporación Andina de Fomentos. Pero ahora, los bancos chinos, el Banco de Export-Import Bank, de Comercio Exterior, y el Banco de Desarrollo de Infraestructura, son bancos que están prestando montos gigantescos y los están prestando en particular para el sector de energías limpias. Entonces, ahí tú tienes un cambio fundamental en la relación geopolítica de América del Sur con el norte. O sea, hay un viraje del eje con Estados Unidos hacia el eje asiático y ese es un viraje en este momento, es el viraje más potente, más potente. La tercera cosa es que China se convirtió en el principal exportador del mundo. Y al convertirse en el principal exportador del mundo, se convirtió en el principal tenedor de reservas internacionales del mundo. Lo cual lo convierte en lo que en su momento fue Gran Bretaña, en el siglo XIX, y lo que más tarde fue Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial. Es el país que tiene los grandes superávits, es el país que tiene los grandes capitales y es el país que está dispuesto a ir con sus capitales a donde necesite ir para obtener lo que necesita obtener. Y este cambio, en términos de capitales, es fundamental. Los principales 10 bancos del mundo son chinos, por decir. O sea, creo que no son 10, creo que 6 de los principales 10 son chinos. Quedan un par de americanos y por supuesto el francés y el inglés. Pero, digamos, el cambio en la estructura de poder mundial está ahí. Y por ese cambio es que Trump
dijo, tenemos que proteger la industria estadounidense, y la industria estadounidense, como ustedes saben, es una industria declinante, porque lo que estás protegiendo es la industria automotriz, que viene de bajada hace varias décadas, que ha sido rescatada 2 o 3 veces. Están protegiendo la industria aeronáutica, que viene de bajada, han tenido 2 años Boeing cerrado por unos aviones que se caían. Entonces, están protegiendo industrias que no son competitivas. Y ese es un tema grande. El tercer tema grande es el tema energético. La apuesta estadounidense a la energía es una apuesta a la energía fósil. La apuesta asiática, la apuesta china, es una apuesta a la energía limpia. Los chinos introducen el concepto de la energía limpia en sus planes de gobierno quinquenales del año 2006 al 11, luego lo repiten del 11 al 16, y luego lo repiten del 16 al 21, y lo acaban de volver a potenciar. ¿Qué quiere decir que China hoy ponga el énfasis en energía limpia? Quiere decir que hay una industria de origen chino cuya actividad es fabricar partes y piezas que van a generar energía limpia. Paneles solares, energía eólica, energía de mar. Todo eso tiene como partes y piezas esenciales de punto de partida productos de China, tecnología china. La tecnología para los parques solares de Atacama, de Jujuy, aquí de Aguascalientes, es de Sinopharm, de Sinohidro. Y es Sinohidro quien construye hoy las hidroeléctricas, pero construye los parques solares. Y entonces es tecnología china, hardware chino, o sea, las piezas y las partes, pero también software chino. Ellos diseñan los parques solares, diseñan las hidroeléctricas. Le construyeron a Ecuador 8 hidroeléctricas, a falta de una, 8, para convertir a Ecuador en un país basado en energías limpias. Eso es un cambio fundamental. Y contra eso, lo que hizo Trump fue ignorarlo. Lo que ha hecho Biden al llegar es decir que la energía limpia sí les interesa, y han puesto su énfasis en tratar de recuperar liderazgo de energía limpia. Ahora, en lo que va con la parte de automotrices, con la energía limpia, las 4/5 partes de los vehículos eléctricos que existen hoy día en el mundo son chinos, de marcas chinas, que se venden adentro de China. 1/5 parte es lo que se vende en Europa y en Estados Unidos. En América Latina, lo único que se ha vendido hasta ahora es transporte público masivo, que se ha vendido en Ciudad de México, en Bogotá, en Cali, Medellín, en Guayaquil, en Santiago de Chile, Buenos Aires, Sao Paulo, y a partir de Sao Paulo en las principales ciudades de Brasil. ¿Por qué el Perú no está en la lista de países que importa autobuses de energía limpia? Yo no entiendo, pero ese es un tema, en el Perú está en falta. Es un tema que el Perú tiene que resolver, porque eso incumple con su Acuerdo de París, incumple con Kioto, e incumple con todos los tratados internacionales y en los objetivos de desarrollo del milenio. Es decir, el Perú está atrasado en este tema, pero lo que ha hecho China es poner una fábrica BYD, BYD, para autobuses eléctricos en Buenos Aires, afuera de Buenos Aires, y una fábrica BYD también en Sao Paulo. Yo entiendo que los autobuses y los troleibuses que hay en Ciudad de México y ahora en Puebla y en otras ciudades de México, entiendo que no son ensamblados en México, sino que son importados de China completos. Pero eso es una estrategia de expansión de transporte público masivo con energía limpia con tecnología china. Esto no tiene competencia estadounidense. Entonces, todo esto sumado, lo que te da es un liderazgo chino tecnológico que es incuestionable, y es incuestionable que Estados Unidos se quedó atrás. Ese es un primer punto que nos tiene que quedar clarísimo. Es decir, el socio
comercial y el socio político del Perú es China. Primera cosa. La segunda cosa es que los mercados internacionales de capitales, que tienen como base Nueva York, son cada día pues más internacionales, ¿no? Y como son más internacionales, invierten físicamente en alguna parte. Porque para que los capitales internacionales sean rentables, no solo basta con que estén operando dentro de la bolsa, jugando, especulando con acciones, sino también importa que produzcan algo en algún sitio que produzca alguna rentabilidad, porque si no sería todo aire. No todo es aire. Y hay grandes inversionistas internacionales en el Perú que han invertido en agroexportaciones, que han invertido en minería, que han invertido, en fin, en los grandes sectores exportadores peruanos, y son grandes fondos de inversión estadounidenses, básicamente, que operan con empresas que están operando por el mundo. El Perú hoy tiene la reserva de litio en roca más grande del mundo y se llama Macusani. La mina de Macusani fue explorada por uranio y lo que encontraron con el uranio es que estaba el litio y el litio estaba en roca. Ese litio en roca es hoy el objeto del deseo del capital chino, del capital estadounidense. Es de propiedad de una empresa que se llama Lithium Americas, que dicen que es una empresa canadiense, pero que en realidad puede ser cualquier cosa. O sea, puede ser canadiense, puede ser china, puede ser estadounidense, puede ser cualquier cosa. En todo caso, cuando los inversionistas son así, son grandes fondos de inversión que compran grandes bloques y acciones para actividades productivas en un país, está en juego si esos capitales se van o se quedan. Y eso está en juego. Y el termómetro de eso es el tipo de cambio. Si los tipos se van, el tipo de cambio se mueve adversamente. Si el tipo de cambio mejora, es porque los capitales llegan. Los capitales se mueven de dos maneras. Se mueven como inversión directa de estos grandes fondos que invierten dinero en las empresas mineras y la empresa minera es la que invierte, es una forma de inversión, que es una inversión de cartera en un nivel y es una inversión directa en el otro nivel, ¿no? O sea, el que aterriza en el Perú es una inversión directa. El que le pone el dinero para que aterrice en el Perú es una inversión de cartera. Ese es un fenómeno nuevo, eso hace 40 años no existía. Lo otro que hay es la apertura irrestricta del mercado de capitales, que vino en la década de 90. Y eso lo que quiere decir es que básicamente cualquiera puede entrar a comprar a la Bolsa de Valores de Lima acciones o cualquiera puede hacer depósitos en la banca por los diferenciales de tasa de interés. Ciertamente la tasa de interés es más positiva en el Perú que en Estados Unidos y entonces es más interesante invertir en el mercado financiero peruano que en el americano. Y entonces se producen estos movimientos de capital que son los que han hecho el tipo de cambio permanecer estable los últimos 15 años. Esto puede verse severamente dañado si se sienten amenazados. Cualquier amenaza a los movimientos de capital, cualquier amenaza a la propiedad de cualquiera de estas empresas, cualquier amenaza a la bolsa de valores, de inmediato se ve reflejado en el tipo de cambio y al verse reflejado en el tipo de cambio, se ve reflejado en la tasa de inflación y entraste en un problema mayor. Entonces, digamos, estos son factores que hay que tener en cuenta y son jugadores que hay que tener en cuenta. Y yo creo que por último, hay que tener en cuenta todo lo que se hizo, que después se desmontó, pero no se desmontó tanto, que es todo lo que tiene que ver con el comercio intrarregional. Los latinoamericanos, como ustedes saben, hacen 190 años
que estamos tratando de hacer algo con la integración. Son 190 años entre que Guatemala quiso tener un esquema de integración con los países de Centroamérica para integrarse con México, que eso fue torpedeado, en fin, pero fue torpedeado por ellos mismos, ¿no? Sectores adentro de Guatemala. Luego tuvimos el esfuerzo que hizo Portales en 1835, cuando propone una unión aduanera de Mendoza, de Uco, en Argentina, con Chile, con Bolivia y el Perú, que termina, no solamente se derrota la idea en el Congreso chileno, sino termina con el asesinato de Portales y con todo lo que conocemos de la historia peruana de 1940. Después tenemos los esfuerzos que se hicieron y las iniciativas que se plantearon en Argentina en la década del 70 del siglo XIX para hacer una unión aduanera de los países limítrofes de la Cuenca del Plata, que finalmente se materializa en un tratado de Montevideo de 1941, que es un tratado perfectamente desconocido y que duró 3 años. Y a partir de ahí tenemos las iniciativas de Prebisch, que es la revitalización del Acuerdo del 41. Después tenemos el ALALC, que es la revitalización del Acuerdo del 41. Y después tenemos el ALADI, que es la revitalización del Acuerdo del 41 más Centroamérica. El Acuerdo del 41 era los países de la Cuenca del Plata más el Perú y Chile. Eso es lo que se reitera una y otra vez. Ahí no estaban Venezuela, Colombia ni Ecuador en esas iniciativas. Eran Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. Esas iniciativas fueron reincidentes y al final lo que tuvimos fue un ALADI que funcionó hasta el momento de la liberalización financiera, en que el ALADI más o menos dejó de existir. Y lo que tuvimos más tarde fue un Mercosur a partir de 1991 para integrar los países de la costa atlántica, y el esfuerzo que hizo Rafael Correa, y del cual yo fui testigo, yo fui parte de ese esfuerzo, de juntar a los países de la comunidad andina con los de Mercosur y crear un espacio común sudamericano que en términos políticos se expresó como UNASUR. Yo fui parte de eso, yo trabajé arduamente con el equipo de Rafael y con el equipo de Néstor Kirchner para hacer eso posible. Eso, como sabemos, eso se vino abajo cuando caen los gobiernos, cae Cristina, muere Chávez, sale Rafael de la presidencia en Ecuador y toda esa iniciativa se cayó. Entonces, esa iniciativa, que no es solamente económica, sino es política, es una iniciativa que tiene que ser retomada. Y tiene que ser no solamente retomada, tiene que ser liderada. Al Perú le tocó el fatal papel de liderar el Perú lideró la desintegración de América del Sur. Cuando el Perú lidera los ataques contra Venezuela, después de que el Perú, en 1961, se ratificó como un país que creía en el principio de la no intervención. Y yo creo que ahora toca nuevamente la ratificación sobre el principio de la no intervención y la ratificación de la vocación sudamericana que tiene el Perú para permitir que el comercio intrarregional se restituya y siga creciendo a los ritmos que venía creciendo antes de esta debacle. Y fueron ritmos altos de crecimiento los que hubo en la primera década del siglo XXI y hasta buena parte de entrada a la segunda década del siglo XXI. Eso se cayó a partir del año 14 y hay que restituirlo. Y restituirlo quiere decir retomar los lazos y rehacer los acuerdos que estaban y fortalecer los acuerdos que estaban ahí, y que el Perú retome su papel de líder sudamericano que tuvo alguna vez y que perdió tontamente por los intereses extranacionales de algunos jefes de Estado que hubo, ¿no? Yo diría, eso da un mapa grande del entorno del Perú en la situación internacional actual y da una idea de cuáles son los retos de lo que tiene el Perú. Pero ese es el marco internacional
que yo les quería dejar, y yo con esto termino y me